las etapas secuenciales que nos van a servir de apoyo a todos los conciliadores cuando estamos frente a una audiencia de conciliación. Esas etapas o formas son momentos, son actividades que el conciliador las aplica, primero se las aprende, las aplica y créame que le sirve de guía y de orientación para dar inicio, desarrollar y terminar una conciliación, una audiencia de conciliación. Fueron diseñadas por un grupo de expertos, entre ellos interdisciplinario, entre ellos docentes, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos que nos direccionar, o sea, empezaron a montar y decir, bueno, ¿cómo debe iniciar una audiencia? ¿Qué hay que decir? ¿Y cómo termina? Luego yo los invito a que se apropien de ellas, de pronto no sé, en el curso de todos los contenidos de los anteriores módulos, de pronto han tenido que hacerla, o si no, empiezan a hacerlas desde ahora porque este es el módulo de entrenamiento. Entonces, como le decía a la ingeniera, es transversal, es decir, no, no vamos a hacer análisis de ningún caso en especial. El caso que les entrego es un caso que les sirve únicamente de apoyo, es decir, es como el pretexto para hacer la audiencia, es un caso, no es el análisis del caso, análisis civil como ustedes lo van a tener que hacer en otros módulos, que es la conciliación en los temas específicos de cada área del derecho. Aquí no, aquí independientemente, lo que me interesa es que entiendan, se apropien y comprendan, adquieran esas habilidades que debe tener la audiencia de conciliación. Cada etapa tiene un objetivo, tiene unas actividades que hace el conciliador para alcanzar ese objetivo, requiere unas habilidades que también están contempladas en cada etapa y finalmente debe producir unos resultados, ¿sí? Son 4 momentos de cada etapa. Y como les decía, cada etapa es secuencial y es consecutiva, es decir, no podemos adelantarnos. Una de las claves de hacer una buena audiencia de conciliación es respetarlas en su orden como está, porque es un orden cronológico. Eso es como uno cuando un bebé empieza a crecer y desarrollarse, él tiene su momento para incorporarse, para sentarse, para gatear, para pararse, para caminar. Igual sucede en esto. O sea, cada momento tiene un objetivo claro. Si nos adelantamos, de pronto vamos a cometer algún error, errores en la comprensión del caso y en la propuesta de fórmulas. Usted no empieza a hacer el cierre si no ha empezado el inicio, si no ha saludado. Entonces, ¿para qué se despide si no saludó? No, primero saludamos y después nos despedimos. Igual sucede en este momento. Entonces, repito, es transversal. ¿Por qué? Porque yo les doy lo que es la técnica de la conciliación para que ustedes ya las vayan aplicando en cada caso particular, ¿sí? En cada caso de familia, laboral, contencioso administrativo, penal. O sea, donde tengan que actuar, donde tengan que desarrollarlo, usted ya las va aplicando. En el proyecto integrador, si lo van a ver, lo van a necesitar muchísimo. Ingeniera Sandra, ingeniera, el proyecto Sí, señora. integrador, el proyecto integrador lo van a hacer también, ¿verdad? Sí, señora. En esta Bueno, cohorte entonces lo con van a mayor tener que hacer. razón. Entonces, sí les hago una claridad. El proyecto integrador es simular una audiencia de conciliación. Eso lo hacen ustedes al finalizar todo el diplomado, es al finalizar el diplomado. Pero en ese momento en que ustedes van a tener que simular una audiencia, hay que dramatizarla, hay que hacerla, la van a grabar y la van a subir allá a una plataforma. Entonces, esa audiencia la vamos a calificar diferentes profesores. Hay profesores del módulo de entrenamiento principalmente que tenemos que evaluarlas a todas, cada una en su área. Yo les evalúo que solamente las etapas. Yo no miro cómo manejaron el conflicto, yo no miro cómo desarrollaron, si es un caso de familia, si es de penal. No, ya el profesor del área propiamente sí va a examinar esa parte. Entonces, repito, estas etapas le van a servir para todo y con mayor razón para esa etapa
para ese proyecto integrador. Y después en la pasantía, pues con mayor razón, ya cuando esté frente a una audiencia real, pues la tendrán también que implementar. Entonces, mi invitación es a que aprovechemos este espacio de esta tarde, que yo entiendo que muchos están cansados porque las tardes no son tan fáciles como para una clase de este tipo, pero ya hagan el esfuerzo, es un último esfuerzo para que realmente aprendan a ser buenos conciliadores. La gran ventaja del diplomado es que ya obtienen ustedes el título de conciliador. Entonces aprovechemos el espacio y le sacamos el mayor provecho posible. Entonces voy a compartir con ustedes, repito, en este primer momento, metodológicamente, cómo lo vamos a hacer. En este primer momento, voy a explicarles la teoría, yo les digo cómo hago las cosas, les doy algunos tips, algunos asuntos claves de cada momento. Y tan pronto terminemos, entonces ya nos vamos ¿a qué? Nos vamos a los grupos, vamos a hacer la conformación de grupos y ya no nos volvemos a ver en esta sala general, sino que vamos a los grupos. Y en los grupos, entonces ahí sí, yo ingreso a cada grupo. Yo ingreso a cada grupo para irlos orientando, irlos mirando cómo están haciendo la simulación. Pero primero deben leer el caso y posteriormente van a hacer un taller, pero no aquí, no en este espacio. Es la evaluación. La evaluación es un taller pequeño, corto, que tienen plazo creo que hasta el próximo lunes para enviarlo. Entonces no hay problema. Igual es por equipos, los equipos que están conformados. Les voy a compartir con ustedes unas diapositivas que le van a ilustrar lo que les voy hablando. ¿La están visualizando? Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces bienvenidos a lo que es la audiencia de conciliación y sus etapas. Cuando nos vamos a ubicar en este escenario, me han asignado el caso. Tengo en mis manos la solicitud de conciliación. Después de haber pasado por un trámite, que es lo que en la ley 2220 dijo, el procedimiento conciliatorio, después de haberlo pasado, ¿no? Cuando se presenta la solicitud, cuando se hace el reparto, cuando se cita, se estudia el caso. Entonces vamos a preparar la audiencia. Ya a nosotros como conciliadores nos corresponde eso. Entonces, primero preparamos la audiencia, desarrollamos ya la conciliación, podemos utilizar estrategias. Yo les traigo una, que es la audiencia privada o reuniones particulares, y procedemos a elaborar actas o las constancias, depende del resultado de la audiencia y el cierre. Eso realmente es el abordaje de una audiencia de conciliación. Eso es lo que llamamos abordaje de la audiencia de conciliación. Para nosotros solo desarrollamos todos los puntos menos el 4, porque el 4, actas o constancias, creo que es el módulo que siguiente para ustedes, no nos corresponde. Luego aquí no vamos a hacer ni actas ni constancias, ¿listo? Entonces desarrollamos 4 de los 5 puntos del abordaje de la audiencia. Entonces, como les decía, nos dieron el caso y entonces vamos a prepararnos, pero antes de prepararnos, recordemos que los conciliantes exigen de nosotros, ¿qué exigen? Exigen una serie de cualidades que debemos tener presentes y que tenemos que demostrarlas, no lo contrario. Exigen que el conciliador sea imparcial, una persona objetiva, que actúe asertivamente bajo presión cuando se presenten circunstancias difíciles, que preste la atención permanente sobre ellos, sobre el caso, que así como está atento, también tiene una escucha activa, es decir, sabe comunicarse, recepcionar, su expresión es clara, sencilla. No le estamos hablando a grupos de jurídicos, así estén acompañados con abogados, pero las personas que están ahí no lo son. Es un gran observador, no podemos dejar pasar nada.
eso va unido precisamente a estar atento. Cualquier gesto, cualquier palabra le puede significar algo. O sea, ustedes lo tienen que aprender a leer. Es una persona que genera empatía porque es respetable y se empieza desde el comienzo, desde el saludo, ya uno está generando empatía para que nos acepten, para tener aceptación. Es una persona paciente, nos tiene paciencia en la escucha, de pronto no tenemos ánimo conciliatorio, entonces hay que ser persuasivos para que entre, para que usted logre como conciliador que las personas generen ellos ese ánimo, esas ganas de proponer fórmulas de solución y por lo tanto que conozca el tema, no solamente el tema jurídico porque es una conciliación, no es un debate jurídico de los asuntos, pero sí conocer el tema para elaborar el acta, el tema para comprender la situación, así sea temas técnicos. Y por lo tanto, todo eso, todas esas características lo hacen a usted una persona respetable. Les recuerdo que el conciliador por excelencia es un estratega, porque cumple varios roles, varias funciones. La principal para mí es la del mediador, porque ser conciliador es mediar, es interceder, es un facilitador que va unido a la mediación. ¿Por qué? Porque facilitador es el que hace más fácil las cosas. Entonces usted facilita un escenario, facilita un espacio, facilita una comunicación, facilita una negociación y aprende de comunicación, de negociación. No porque usted vaya a negociar, pero es que usted dirige la negociación, es una negociación mediada. Y para mí esa negociación es como la columna vertebral de la conciliación, porque yo como llego a acuerdos, pues negociando, vamos a negociar. Entonces, por eso es importante que usted aprenda unas estrategias de negociación y es un gran director porque es el que da inicio a la audiencia y la termina. Y finalmente es un abogado, pero ¿por qué es un abogado? Porque estamos en una formación de una conciliación extrajudicial en derecho. Bien, entonces, recordando esas características, esos roles, ahora sí, en la mano, teniendo en la mano la conciliación, la solicitud de conciliación, vamos a prepararla. Yo les traigo unas preguntas que nos van a servir solo de orientación. Ustedes ya, cuando estén frente a la conciliación, cuando le esté haciendo su rol de conciliador, pues tendrá de pronto otros criterios, otros aspectos que considerar para planear, teniendo en cuenta que planear es hacer las cosas más fáciles. ¿Por qué es más fácil? Porque yo preveo los recursos que voy a necesitar para planear. Me preparo, planear es prepararme y no llegar a la audiencia, llegar al azar. No porque usted en un momento determinado no pueda hacerla, sí, usted la puede hacer desde que usted tenga sus habilidades, tenga su conocimiento claro que la puede hacer, pero no es lo ideal. Eso debería ser excepcional. Mientras tanto, planee, es decir, prepare. Básicamente es preparar. Entonces, estas son las preguntas que ustedes van a resolver y me las van a subir a Canvas, ahí a la plataforma, uno solo por grupos. Obviamente me deben decir quiénes son los integrantes del grupo, pero uno solo la debe subir. Y como les digo, tienen plazo hasta el lunes. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿El asunto es conciliable? Es una pregunta necesaria. Si no paso de ahí, pues no paso y simplemente no se hace la conciliación. Por eso es súper necesario. ¿Es conciliable? Porque recuerden que no todos los asuntos se pueden conciliar. Los mecanismos alternativos están limitados, restringidos en cuanto a la naturaleza de los asuntos. Entonces, vamos a recordar, nos remitimos al artículo 7º de la ley 2020, que son asuntos de libre disposición, que las personas tengan derechos sobre ellos, que son asuntos transigibles, desistibles, conciliables, que se puedan negociar, como la venta de bienes privados, particulares, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es. Pero también hay que mirar qué tal que no sean transigibles. Entonces, debemos mirar, las disposiciones nos dicen qué asuntos no son transigibles. Si el inspector de trabajo está conciliando asuntos de su competencia, pues lo primero que hay que preguntar es si esa conciliación involucra derechos ciertos indiscutibles de los trabajadores, como un salario mínimo. Entonces, va inmediatamente
a entender que tiene que desecharlo porque no es de su competencia, porque no es un asunto conciliable. Asuntos como el estado civil de las personas no las puedo conciliar. No es de nuestra libre disposición. Entonces, así miramos cada área del derecho, qué asuntos se pueden y qué asuntos no se pueden. Entonces, esa es la pregunta y nos remitimos, ahí les traigo al artículo 7º. Entonces, en el caso que yo les propongo, eso es lo que hay que mirar. Esto que está aquí, ¿en qué va a quedar? ¿Es una devolución de propiedades? Ah, bueno, es un asunto conciliable, entonces lo vamos a mirar, ¿sí? Y la segunda pregunta es si tengo competencia para realizar la conciliación. Mire, yo les decía esta mañana a unos alumnos que ayer en una conciliación, era una conciliación sobre un contrato de obra, un contrato de construcción, pero de pronto la parte convocada pide que ingrese una entidad estatal. Entonces, iniciamos la conciliación, pero cuando esa persona me dice, aquí debe estar y yo solicito que citen a una entidad estatal. Entonces, inmediatamente yo digo, ya pierdo competencia. Yo no soy competente. ¿Por qué? Porque los particulares no podemos conciliar asuntos que tengan que ver con lo público, con lo administrativo. Para ello, la competencia es del ministerio, del agente del Ministerio Público, o sea, los procuradores judiciales en contencioso administrativo. Entonces, eso es lo que debemos mirar. ¿Soy competente o no soy competente? Y tenemos necesariamente que remitirnos también a las competencias que nos trae la ley 2220. Hay toda una normatividad en cuanto a los operadores, o sea, quienes hacemos las conciliaciones somos competentes y ahí nos trae las competencias para tales y determinados asuntos. Entonces, vamos a revisarlo. Así de entrada, les digo, como estamos formando unos como conciliadores en derecho, uno de los operadores, ¿quiénes son? Pues somos los conciliadores particulares como nosotros, los abogados, y los particulares, abogados, que hacemos conciliaciones en centros de conciliación. Pues no tenemos competencia para hacerlo en asuntos contenciosos administrativos, como les acabo de explicar, ni para asuntos laborales. Perdimos esa competencia, la ley 2220 no nos la dio. Entonces, si no llega un caso laboral para conciliar, no para asesorar, no me lo vayan a confundir con consultorio jurídico, sino para hacer conciliación, debemos, en estos casos, pues levantar una constancia de falta de competencia, ¿sí? Como muchos de ustedes son estudiantes y van a ir a consultorios jurídicos, les traigo que cuando estén en el consultorio jurídico, pues tienen adicionalmente de la competencia general de cada área del derecho, deben revisar el artículo 10 y todos y subsiguientes y el artículo 23 del CODE, que son los que regulan las competencias de consultorio jurídico, además pues de la ley especial de consultorios jurídicos, que eso la van a tener ustedes claro. Pero ojo a esta advertencia, ojo a esto, por favor. Para efectos del taller que ustedes van a realizar, para efectos del taller, no van a actuar, repito, no van a actuar como estudiantes de consultorio jurídico. ¿Está claro? Porque de entrada no tienen competencia, se lo digo. Entonces, no, ustedes van y me lo dicen ahí, como conciliadores particulares, conciliadores abogados o como conciliadores particulares. Para hacer conciliación extrajudicial en derecho, esta es nuestra competencia. Entonces, sí, no van a pensar ni a hacer el taller en función de estudiantes. Otra pregunta que nos ayuda a planear la conciliación es ¿quiénes intervienen? ¿Quiénes intervienen? Entonces, ¿quiénes intervienen es por qué? Porque como la estamos preparando, es muy conveniente pues apropiarnos del nombre de las personas. Bueno, ¿quiénes vienen? Vienen personas naturales. Ah, no, vienen personas jurídicas. Si son personas jurídicas, debo prever que deben traer el certificado de existencia y representación legal porque tengo que cotejar quién es el representante legal. Y siempre para hacer el documento final decir quién asiste es la persona jurídica representada legalmente por fulano de tal. O quienes intervienen también va unido a cuántos intervienen, porque quienes intervienen también va unido a si vienen a
acompañados o no de apoderados, de abogados, cuántas personas son. Si estamos en una audiencia presencial, como son las que ustedes van a tener que hacer en la pasantía, pues tendrán que también disponer de la sala, del número de sillas, cuántas personas van a venir, porque eso es parte de la planeación. Entonces, ¿quiénes intervienen? Les sirve de guía, al menos para saber, me llegan 3, 4, 5 personas, voy a tener una audiencia grande de 10 personas, van a venir mezclados o no. Bueno, eso es para preparar. ¿Requiero asesoría? Es otra pregunta que me orienta muchísimo. Pues depende del caso. A veces hay que buscar asesoría. A veces no entiendo, por ejemplo, la parte en asesoría me refiero a todo, ¿no? No es tanto a la parte jurídica, sino también a la parte técnica, asuntos de arquitectura, asuntos de ingeniería, asuntos de cualquiera disciplina que no entiendo muy bien. Pues pregunto, si no pregunto antes, pregunto ahí en audiencia, pero no me puedo quedar callado. Yo tengo que tener claro cuál es el problema, cuál es el asunto. Exactamente, hay que tenerlo claro. Y si a veces, repito, aunque es una conciliación en derecho, no es debate jurídico, no lo es. Ese no es el escenario. Ustedes no se vayan a entrar en ese cuento, ¿no? Pero sí tiene que tener con claridad, bueno, al menos lo mínimo que sabe uno del derecho para poder elaborar y para poder proponer fórmulas de solución que sean viables, que sean pertinentes, que sean adecuadas a lo jurídico. Ahora, hoy nos exigen unos anexos, la ley 2220 procesalista exige unos requisitos que debe tener la solicitud. Dentro de los requisitos está el acompañamiento de documentos, ¿no? Las pruebas que el convocante tenga en su momento, en el momento de hacer la solicitud, también al convocado se le dice, si tiene documentos, pues lo lleva al día de la audiencia. Entonces, simplemente examinamos. ¿Por qué lo tengo acá? Porque hay que revisarlos todos, no para hacer una valoración jurídica de la prueba, no vayan a caer en esa trampa. No es una valoración jurídica de la prueba, pero sí nos da información. Por ejemplo, les voy a contar, hace 3 días, 4 días, cuando fui a introducir los nombres, en la solicitud estaba la cédula tal, con un número determinado. Pero como cuando yo llegué y revisé y miré, en el poder también estaba. Bueno, entonces yo anoto lo que está ahí si no me anexaron la cédula. Pero esas dos, pero posteriormente revisando un certificado de existencia, porque era el representante legal, un certificado de existencia, encontré que el número era diferente, difería en uno solo. Entonces, alerta, digamos alerta. O sea, tenemos 2 números diferentes en 2 documentos igualmente importantes. Entonces, ¿cuál de los dos es? Pues yo me guío por el del certificado, pero como tengo esa duda, entonces la resalto, reviso y el día de la audiencia tengo bastante cuidado en que muéstreme la cédula y voy a cotejar. Reviso qué me dice la cédula. Entonces, si estoy en presencial es más fácil. ¿Por qué? Porque me entregan la cédula y la miro. Pero si estamos en la audiencia virtual, nosotros tenemos una manera de 2 maneras. Cuando digo nosotros, pues me refiero al centro de la Cámara de Comercio porque yo pertenezco a ella. Entonces, allá en los lineamientos que nos dan es muestren la cédula frente a la cámara y la colocamos. Y entonces yo la reviso o envíenmela, tomen una foto, por favor, mándenmela al WhatsApp, pónganmela en el chat o mándenmela al correo electrónico para poder cotejar, porque no se nos puede ir un error ni en el nombre ni en la identificación de las personas. El nombre debe ser completo, completo. Y se requiere intervención de otras personas, pues la verdad yo procuro no citar sino únicamente a las personas que me piden citar. Esa es una política mía, la siempre tengo, a menos que yo advierta que es obligatorio citar. Por ejemplo, están solicitando que las partes de común acuerdo terminen un contrato de arrendamiento y el contrato, los arrendatarios son varias personas
o los arrendadores son varias personas. Entonces, ahí sí es necesario. Yo no puedo terminar un contrato con uno y el otro no. Entonces, para eso se requiere. Muchas personas dicen que cuando son aseguradoras hay que citarlas. Sí, a veces es conveniente citarlas, pero eso sí ya cada cual lo puede determinar. Si me la piden, por supuesto, a todos los que me piden yo cito, pero pregunto en la audiencia y muy seguramente en la audiencia me van a decir si citemos a determinada persona. Esa de todas maneras es una pregunta que nos sirve también para preparar la audiencia. Las técnicas de conciliación que puedo usar pues son innumerables, pero nosotros vamos a trabajar solamente con las técnicas de las etapas que se vuelven una técnica de conciliación, cómo abordarla. Esas son técnicas, cómo hago las cosas, de qué manera la hago. Sin embargo, esta pregunta no me la tienen que, digamos, no, la siguiente. En la siguiente, bueno, técnicas de conciliación, como le digo, como no las manejan todas, de pronto no solamente las que tenemos acá, pero unas técnicas de conciliación también puede ser la negociación, tiene técnicas propias, la comunicación, ¿sí? La comunicación, las preguntas, digamos, son varias, pero repito, para la clase nuestra nos vamos a limitar únicamente a las etapas que vamos a ver que son simplemente 4 etapas. Son 4 nombres, nada más. Y vamos a elaborar una posible agenda. Mire, esta sí es súper grande, esta es como ustedes la quieran hacer, pero para el taller solamente van a hacerme en este último punto, en este octavo punto, me van a hacer unas preguntas. ¿Qué preguntas? Las preguntas que usted le haría, ustedes van a formular, redactar las preguntas que le harían a la parte convocante y convocada. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy leyendo el caso surgen dudas. ¿Cuántos años tiene? No lo tengo claro. ¿Cuántas personas a cargo tiene? Pregunta directa es la pregunta que busca información. Pregunta información, o sea, me informo. ¿En dónde estudia? ¿En dónde trabaja? ¿Cuántas personas a cargo tiene? ¿Cuándo firmaron el contrato? ¿Cuál era la vigencia del contrato? Son preguntas directas. El día del accidente, en el día de cuántas personas iban en el vehículo, ¿sí? Estaba lloviendo, estaba seco, el piso estaba mojado, no estaba mojado. O sea, de información, no es aquella pregunta que nos lleve de una vez a negociar, no, estamos simplemente adquiriendo información. Y entonces me van a elaborar unas 5 preguntas, más o menos, que le harían al convocante o al convocado, ustedes me dicen a quién, y un promedio más o menos de 5 preguntas y unas opciones y alternativas posibles, 1 o 2, la que ustedes consideran. Y ese realmente es el taller que, repito, es el que van a subir a Canvas por grupos. Termino esta parte y entro a las etapas, entonces pregunto si tienen alguna duda, pregúntenme ahora, una duda sobre el taller. ¿Ninguna? Profe, cuando se refiere a que requiere asesoría, es si yo como conciliadora requiero asesoría de quién. Es que esa parte no la entendí muy bien. No, es que son preguntas que yo misma me hago como conciliadora. Entonces, yo me pregunto, ¿yo requiero asesoría? ¿Conozco el tema? Y si, por ejemplo, me llega un caso ayer, me llega un caso, voy a poner un ejemplo cualquiera, me llega un caso sobre competencia leal. Entonces, yo requiero asesoría, sí, tengo que revisar un poquito sobre todo lo que es derechos de autor, el nombre, las marcas. Entonces, hago un repasito, no porque vaya a hacer un análisis sobre competencia leal, no, pero sí lo voy a necesitar para proponer una fórmula, o sea, que sea acorde con el tema. O, por ejemplo, una vez necesité, era una cuestión de una reclamación por un trabajo odontológico. Entonces, bueno, pues que yo sepa, ahí me hablaban de unos trabajos, pero yo no los entiendo. Entonces, yo llamé a un amigo odontólogo y le dije en qué consiste este trabajo y qué dificultades tiene.
Eso es esto. Por ejemplo, dentro de las estrategias de negociación está buscar precios del mercado. Eso nos ayuda a orientar una fórmula. Si están reclamando una indemnización, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿cuánto vale este trabajo odontológico? Y empiezo a mirar en las diferentes partes, no es en diferentes estratos, quién lo suministra. No es lo mismo una odontología de cierto estrato a que yo voy, por ejemplo, a la universidad y que me la hagan, ¿sí ve? Entonces, los precios varían. Esas son orientaciones, informaciones, asesorías que yo requiero. Las puedo obtener antes de la audiencia y si no, pues ahí dentro de la audiencia. Muchas veces yo paro, suspendo la audiencia y digo, bueno, explíqueme en esta parte en qué consiste y así la vamos haciendo. Entonces, pero no siempre se requiere. No siempre uno conoce, bueno, esto es un caso de tal, bueno, ya lo sé y no lo requiero. ¿Alguien más? Angie, ¿alguien alzó la mano? Ustedes me dicen porque es que Sí, ahorita Hola, no doctora. puedo, yo no los veo. Sí, Doctora, una hola. preguntita. Ya teniendo claro las preguntas directas que se deben realizar en el taller, ¿hacemos esas preguntas y a la vez le damos respuestas o solo las realizamos? No, no, acuérdese que usted está solito. Usted Ok, está planeando su conciliación, entonces usted, por ejemplo, llega y dice, no hay claridad cuándo fue que se iniciaron obras, aquí en ninguna parte lo veo y lo dice, entonces yo anoto. Esa es una pregunta que debo hacerle al contratista. ¿Cuándo se dio inicio a las obras? Entonces yo la anoto. Por ejemplo, dice, ¿quién sabe de qué vive esta persona? Como en el caso de ustedes, el caso que ustedes tienen, ¿a qué se dedica el señor? ¿Sí? ¿Qué hacen las otras hijas? Porque es un caso de familia, pero no es un caso de familia. Están involucrados familiares, papá e hijas, pero no es un caso de familia, es un caso civil, ¿ya? Pero hay unas preguntas que debo hacerle. No pueden obtener respuesta hasta que no pase la audiencia, porque esto es previo. Esto es previo a llegar a la audiencia de conciliación, ¿no? Esto es previo. Por eso se llama planear la audiencia. ¿Listo? gracias, doctora. profe, ahora yo. Otra, pues sí. Después de tener ya ¿Sí? listo el taller, se sube al link de Canvas que se llama como S5 Audiencias de Conciliación. Sí, creo Sí, que en es ese. ahí. Audiencias de conciliación es mi clase, sí. La verdad no sabía si Entonces, ahí o a tareas. No sé si tengan es que en tarea sale como la temática y sale eso como tarea, Bueno, pero ahora le pues preguntamos entonces a la ingeniera Sandra para que nos oriente. Sí, porque ahí sí no sé. Y espera tantico que se me entró un animalejo. Ya. listo. Ok, sí, la preguntamos porque realmente pues yo ingreso a mi módulo donde es calificaciones y ahí está, ahí veo las tareas de todos ustedes, entonces me queda más fácil. A ver, Valentina, ¿cómo le va? Hola, profe, esto respecto a técnicas de conciliación, tú dijiste que una podía ser la negociación No, o cuáles pueden no, que ser así como en la técnicas. no, las técnicas son las que vamos a ver. Le dije que casi como en negociación hay una cantidad de técnicas que también las usamos, obviamente las tenemos que usar como conciliación, pero para el taller solo son 4 que vamos a ver que ya se las puse. Esos son todos, no tienen que explicarlas, soy yo, solamente enunciármelas. Está bien la pregunta. O sea, ahorita nos vas a hablar de esas 4. Disculpa, profe, es Eso que es no todo me el queda taller, claro. toda la clase de nosotros son esas técnicas, no más. Es que las Ah, técnicas listo, gracias. de conciliación que vamos a ver o sea, que van a ver conmigo, son las etapas de la audiencia, es el abordaje de la audiencia, son las etapas que inclusive ya se los pasé acá. Espere tantico. No, creo que fue al comenzar. Porque mira, aquí ya empezamos, mírelas, son estas 4. Listo, Esas profe, son, gracias. cada etapa se vuelve una técnica en la conciliación. ¿Por qué? Porque es, bueno, vamos a dar inicio a la conciliación. ¿Qué técnica utilizo? La técnica de la apertura. A ver, ¿en qué consiste la técnica? ¿Qué objetivo tienes? ¿Qué debo hacer? ¿Qué habilidades debo tener? ¿Qué resultados voy a tener? Esa es una técnica. Identificar el conflicto es otra manera, es una técnica, pero cada uno tiene una cantidad de técnicas de negociación que no las vamos a ver, obvio, porque ustedes no han visto ese módulo. No creo que hayan visto el módulo de negociación. O no sé si se los dan.
No creo porque me dice la ingeniera que esta es como la primera clase de entrenamiento. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Estas diapositivas las tienen ustedes en Canvas, ¿o yo? Bueno, entonces cada etapa, son 4 etapas. Etapa de apertura, que es el comienzo. Apertura es aperturar, abrir, dar inicio. La segunda es la identificación del conflicto, porque aquí vamos a conocer el conflicto real. Y el tercero para mí es como la columna vertebral, que es la negociación. Cómo inicio, cómo desarrollo la negociación, y el cierre, que es ya la despedida, el final, el resultado de la audiencia. Entonces vamos a empezar con la primera etapa, que es la de apertura. Bueno, tenemos varios objetivos en la etapa de apertura. El primero, obvio, es iniciar el proceso de conciliación. Vamos a dar inicio al proceso de conciliación y vamos a instruir a las partes sobre el procedimiento, y para ello, todo ello conlleva a crear ese ambiente propicio. Les explico. Hay varias actividades para lograr este objetivo. Entonces, cuando vamos a iniciar el proceso de conciliación, o sea, no me gusta decir proceso, iniciar la conciliación, digamos así, iniciar la conciliación, todo lo que es el abordaje de la audiencia. ¿Cómo empiezo? Pues saludando. Y resulta obvio, yo inclusive a veces, pues en unas diapositivas no los tengo porque me parece tan obvio, pero decidí mejor incluirlo, y por eso está la imagen que acompañé ahí. Pues lo primero es saludarlos, ¿sí? Eso es una regla de educación, por eso me parecía tan obvia que no la tenía, pero decidí dejarla para que no se le llegue a olvidar, ¿no? Entonces, el saludo. ¿Cómo saludan? Como ustedes quieran. El saludo debe ser un saludo respetuoso, ser cordial, y ya, nada más. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Simplemente, buenas tardes, saludo, buenas tardes, buenos días, y doy la bienvenida. Entonces, bienvenidos a este centro de conciliación de tal. Puede ser, bienvenidos al centro de conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenidos al centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. O sea, uno saluda y da la bienvenida, ¿sí? Después de ese saludo, entonces, ojo a esto, si estamos en una audiencia virtual como la que ustedes van a hacer en el proyecto integrador, pues listo. Ahí todos aparecen, van apareciendo como lo hicimos ahorita en la clase, y usted le va aceptando, porque el conciliador es el que acepta a las partes en una audiencia virtual, les da la admisión, ¿no? Para que vayan ingresando. Hay una gran ventaja en la virtualidad, porque en cada persona que ingresa debe anotar su nombre. Entonces eso nos orienta muchísimo, porque hasta ese momento pues no conocemos al usuario, no conocemos al solicitante y no conocemos al convocado o los convocados. Tenemos los nombres. Ay, yo sé que se llama Pepito Pérez, pero ¿quién es? No sé. Entonces ahí sí nos va apareciendo en medida que va apareciendo, salvo que estén utilizando otro ordenador con otro nombre, pero por lo general se debe escribir el nombre. Eso nos ayuda. En el personal sí ya es complicado. Ya es complicado, a menos que el solicitante sea, por decir, un hombre y la solicitada una mujer, y llega un hombre y una mujer, pues uno se supone, pero ojo, no hay que suponer, no vayan a cometer el error de suponer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ingresan a la sala. Ustedes siempre deben recibir a las partes, siempre. Los ingresan a la sala, estamos hablando ya de lo presencial, y los ubican. Ustedes ya tienen listo, en el consultorio jurídico, pues ustedes no tienen listo, ya están listos. Ahí está la mesa redonda con sus sillas correspondientes. Verifiquen que sean sillas suficientes de acuerdo al número de personas que van a estar ahí. Luego usted los ubica. Por favor, señor Julano de tal, el convocante, ¿quién es Julano? Por favor, se sientan acá tal. Y procedemos a hacer la presentación. Es importante, yo lo hago. O sea, yo lo que quiero es compartirles, mejor dicho, lo que vengo a decirles es lo que yo hago.
¿Me entiende? Lo que hago, lo que he hecho, lo que aprendí a hacer y lo puse en práctica y me ha dado resultado, entonces ahora lo comparto con ustedes. Entonces, personalmente, yo empiezo con mi presentación. O sea, primero, como dice primero el burro, pues sí, yo empiezo. ¿Por qué? Tiene una razón de ser. Ellos no saben quién soy. O sea, puede ser una funcionaria, la secretaria, la coordinadora, ¿quién es? O estamos todos ahí en la pantalla y está mi nombre, pues ahí no dice conciliadora, esta es mi nombre, Alba Luz, nada más. Entonces, es bueno que sepan quién los está recibiendo. Entonces, ya me siento, ya están todos sentaditos, ubicados, les digo buenas tardes, bienvenidos a este centro de conciliación, gracias por su asistencia y su puntualidad, si son puntuales. Si no son puntuales, no vayan a decir gracias por su puntualidad porque suena como a recriminación. Entonces, no, que sean las cuestiones reales. Porque recuerda imparcialidad. Entonces, luego dice, me permito presentarme, soy Alba Luz Becerra Sarmiento, la conciliadora que los va a acompañar, los va a apoyar en esta conciliación, en esta reunión de conciliación, ya, o en esta audiencia de conciliación, como lo quieran decir. Pertenezco a la lista de conciliadores de tal. Nada más, nada más. De pronto doy el código mío. Nosotros, los conciliadores, tenemos un código de identificación. Entonces, mi código es el 107-5003. En el caso de ustedes, pues ustedes, soy pasante del curso de formación de conciliadores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Listo, suficiente si están haciendo la pasantía. Y si no, para el proyecto integrador van a actuar como conciliadores de un centro de conciliación particular. Entonces, se presentan una presentación cortica suya, no necesita decir todos sus títulos, y si es casada, no casado, si es arrejuntada o no arrejuntada, nada, eso no necesita nada, simplemente, esa es la presentación que yo hago siempre. Soy Alba Luz Becerra Sarmiento, me presento, soy Alba Luz Becerra Sarmiento, soy la conciliadora que los va a acompañar y los va a apoyar en esta audiencia de conciliación. Pertenezco a la lista de conciliadores del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Listo, suficiente. Y procedo a identificar a las partes. Ese es el tercer paso, identificar a las partes. Y ahí sí empezamos. Les agradezco que tengan a la mano la cédula de ciudadanía, los documentos de identificación, por favor, todos, y empiezo por la parte convocante. Y como tengo ahí la solicitud, entonces digo, ¿quién es? Patricia Cifuentes. El convocante. Entonces, sí, me presento, yo soy Juliano de tal. Entonces, por favor, me dice el nombre, el número de documento de identidad, el domicilio y residencia, un número de contacto, teléfono, celular y un correo electrónico. Son 5 cositas que ustedes deben pedir. ¿Por qué? Porque esas son las que debemos registrar en el documento y cuando el documento se registre, esos son los datos que se deben llenar. Entonces, por eso se pide. Ustedes cuando vayan a hacer ya su trabajo en consultorio jurídico, pues el consultorio tendrá unos lineamientos, tendrá unas pautas y, bueno, algunas instrucciones y de pronto exigen otras cosas, ¿sí? Pero por ahora eso. Entonces, repito, ¿qué piden? Entonces, vamos a presentarnos, les agradezco que cada uno se identifique, me dan el nombre completo, el número de identificación, el domicilio y residencia, un número de contacto telefónico y el correo electrónico. Listo. Y empieza la palabra, uno por uno, uno por uno. A los abogados, si usted no conoce todos, porque uno no conoce a todos los abogados, por supuesto, entonces dice, si vienen acompañado con un abogado, por favor, se presenta, me lo dicen. Entonces ellos dicen, aquí está mi apoderado, a mucho gusto, doctor, bienvenido, por favor, su identificación. Igual, a él sí no se necesita, sino a veces no necesitan dar el domicilio de su residencia, un domicilio profesional o laboral, si lo tienen, si lo quieren dar. No es obligatorio. Y hay otra muy importante que ya es el segundo objetivo, cómo instruir a las partes sobre el procedimiento, porque eso sí, eso se exige, ¿no? Eso es parte de las exigencias que trae la ley 2220. Tenemos que explicar el alcance, el objetivo de la audiencia de conciliación. Entonces,
vamos a presentar la conciliación, perdón, vamos a presentar la conciliación. Esa presentación de la conciliación es con sus palabras. Ojo, ojo, hay varios en el pasado muy buenos estudiantes del curso que hacen el libreto, está bien, hagan el libreto, pero no lo lean, porque se nota cuando lo están leyendo. Así estemos en virtual, se nota, porque no es lo mismo decir, bueno, paso a explicarles la conciliación. La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por el cual dos o más partes gestionan por sí mismas la solución de sus controversias con la ayuda de un tercero neutral y calificado llamado conciliador. No, porque se ve que estoy leyendo. No, no, con sus palabras lo expliquen. Piense que sobre todo ustedes, digamos que el público que van a atender son personas de pronto que no tienen palabras técnicas, no. Entonces con sus palabras le dicen, cuando lleguemos a esa partecita de presentación, después de que se han identificado las partes, entonces les dicen, antes de darle la palabra, me voy a permitir explicarles, ilustrarlos sobre lo que es este mecanismo de la conciliación. Es una forma muy amigable, es voluntaria de solucionar problemas, dificultades que se presentan entre ustedes a través del diálogo en busca de un consenso, de un acuerdo. La conciliación termina con solucionar esos problemas que tienen ustedes, como en este caso de un contrato, a través de la búsqueda alternativa de opciones de solución. La conciliación respeta el principio de la voluntad. No es obligatorio llegar aquí a un acuerdo. Eso es voluntario. De tal manera, si llegamos a un acuerdo, se levanta, yo como conciliadora levanto un acta de conciliación con el acuerdo construido por ustedes. Y si no, levantamos una constancia de no acuerdo. Hay un principio de la conciliación que es el de la confidencialidad. La confidencialidad nos obliga a guardar reserva sobre todo lo que se va a tratar aquí en esta mesa. Por lo tanto, no vamos a dejar plasmado en ninguna parte todo lo que se habló acá, no, simplemente que no hubo acuerdo, que las partes intervinieron y no se llegó a un acuerdo. ¿Listo? Eso es palabras más, palabras menos. Con su parte, ustedes pueden decir, este mecanismo es beneficioso, créame que tienen unas grandes virtudes, con ellos ustedes van a ahorrar tiempo, van a ahorrar dinero, no tienen que ir donde un juez a buscar la justicia porque precisa la justicia ordinaria, porque precisamente la conciliación está hecha para lograr esa convivencia pacífica, pero también para descongestionar la justicia. Entonces, aprovechen este espacio, aprovechen este escenario y sobre ella vamos entre todos a buscar el acuerdo, porque el acuerdo lo buscan ustedes. ¿Sí ven? Así, con palabras, como dialogado, como explicándoles lo que quieran. No sé si me hago entender. Mire, esta parte es súper, 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 de verdad que es súper fundamental, es vital que los conciliantes le entiendan qué es la conciliación, porque es que llegan con mucha incertidumbre, llegan con un desconocimiento, entonces no sabe qué va a pasar, creen que usted es un juez. Y una vez un señor me dijo, bueno, entonces dígame qué debo hacer, ¿sí? ¿Cómo va a fallar? O sea, como si yo fuera a dictar sentencia. Hay que explicarles bien que es un mecanismo voluntario, que las partes van a interactuar, cada uno va a tener la posibilidad de hablar, cada uno va a tener la posibilidad de exponer su punto de vista, y entre los dos y con la ayuda mía como conciliadora vamos a ir a buscando fórmulas de solución. ¿Qué más decimos ahí? Una parte súper, súper, súper también importante, y es los efectos. Cuando yo les diga, cuando ustedes les digan a ellos, si hay acuerdo, levanto una acta de acuerdo que tiene dos efectos muy importantes, el efecto de cosa juzgada y el que preste mérito ejecutivo. Ojo a eso. Ustedes no pueden decir solamente eso, no, usted tiene que explicarlo porque efecto de cosa juzgada no lo entiende. Entonces dice, entonces, ¿cómo lo explica? Palabras más, palabras menos, de acuerdo a lo que ustedes entienden. Pero decirles que el efecto de cosa juzgada significa
el asunto, la controversia, si ya se soluciona, quedó solucionada. O sea, ya quedó solucionado el problema que los trae esta conciliación. De tal manera, no se puede ir otra vez a otra autoridad a solucionar lo que aquí ya está solucionado. Te digo, eso se llama efecto de cosa juzgada, o sea, ya quedó solucionado. Y eso es muy importante para la conciliación, es muy importante, le digo yo, para ustedes, porque salen de aquí ya con el asunto arreglado. Pero la otra es mucho más importante, ¿por qué? Porque es que si el acuerdo trae obligaciones, las obligaciones son para cumplirlas, porque el acta presta mérito ejecutivo. Esta firma que ustedes van a hacer o este consentimiento que ustedes van a expresar, significa que se obligan. Entonces, si se obligó a pagar 100, tiene que pagar los 100. Porque si no, entonces la otra parte del acreedor, ahí sí puede ir donde la autoridad competente a hacer exigible el acta. Digamos, estos dos jóvenes, estos dos son los aspectos de verdad muy vitales, deben quedar claro desde el comienzo. Al final uno vuelve y les dice, si levantaron recordarles los efectos del acta. Digo, esto es lo que le da realmente esa validez jurídica, esa seguridad jurídica a lo que es el mecanismo de la conciliación. Bueno, presentamos la conciliación y entonces señalamos unas reglas de juego que ¿cuáles reglas de juego? Es para darle orden, no es que le diga, bueno, no, dígale, cuando termine la presentación de la conciliación les dice, está claro, se comprometen, el uso de la palabra debe ser ordenado, me la van pidiendo, respétesen también el uso de la palabra. Cada uno va a tener la oportunidad de hablar. Y por favor, los celulares en silencio, no se permite grabar esta audiencia porque es confidencial. Entonces, los celulares lo guardan a menos que tenga que consultar cifras, que tengan que hacer alguna consulta especial. Sí. Ahora, aquí también es importante decirles que la conciliación puede suspenderse por unos momentos. Si, por ejemplo, si van con abogado, entonces se le dice, el doctor sabe que su papel fundamental es el de asesorar, entonces si necesita hablar con su poderdante o con su cliente, en privado lo podemos hacer, podemos suspender para que ustedes intercambien, para que se comuniquen. Si la otra parte necesita hacer una llamada para una asesoría o una consulta, ¿no? Por ejemplo, cuando son personas jurídicas y necesitan consultarle algo al de contabilidad, a veces al del consejo de administración, lo que sea, lo pueden hacer. Entonces, esas son reglas de juego, la posibilidad de suspender la audiencia por unos minutos para que las personas interactúen. Y ahí también les hablo de las reuniones privadas, pero bueno, eso lo hacemos al final, pero no es en este momento que se hace también. Bien, para esa etapa de apertura se requiere unas habilidades. ¿Sí, Joan? Profe, una pregunta cuando usted dice que... ¿Me escucha, profe? Sí, sí. Profe, cuando usted dice que debe haber como un lenguaje respetuoso, por ejemplo, uno que hace como conciliador cuando la parte interrumpe, empieza a insultar a la otra parte o así, ¿sí me entiende? Uno que hace, ¿qué recomienda usted hacer en esos casos? Respirar profundo. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede perder el control. Acuérdese que hay varias estrategias, no hay una regla general. A uno le pueden resultar unas y otras no. Mire, aquí cuando hablamos, una estrategia, ¿cuál es? Aquí cuando estoy hablando de las reglas de juego, créanme que en este momento en que estoy presentando la conciliación, todos, absolutamente todos guardan silencio. Es posible que de llegada empezaron a pelear y usted logró calmarlos, pero aquí en el momento en que usted está hablando, usted es el protagonista. Usted es el protagonista ahí. Usted está hablando y dirigiéndose, entonces tiene la atención centrada. Aproveche ese momento que no la vuelve a tener. Ese momento es crucial, pero les digo, mire, esta parte de apertura, este momento es súper importante. Entonces, usted sáqueles un compromiso. Entonces, les digo, hay unas reglas de juego para el buen desarrollo de la audiencia de conciliación. El principal de todos es el uso respetuoso y ordenado
la palabra. Todos van a tener la oportunidad de dialogar. Entonces, cuando esté hablando uno, no interrumpan, por favor, al otro, que en su oportunidad lo van a tener. Y me van a alzar la mano o me van a pedir la mano. Depende si es virtual o presencial, ¿no? Me piden la palabra y yo con mucho gusto se los doy. Entonces, cuando termino, les digo, ¿se comprometen a guardar esas reglas de juego? Es el uso del celular, el que no se levanten de la mesa, a guardar un comportamiento respetuoso. Entonces, ellos dicen sí. Entonces, cuando de pronto se les olvida, que lo más seguro es que se les olvide, cuando están interviniendo, empiezan a agredirse, usted llega con autoridad y les dice, por favor, señor tal, recuerde el compromiso que adquirió aquí al comenzar la conciliación. Entonces, guarde la compostura, vamos a respetar el uso de la palabra, ya tendrá el momento para que usted pueda hacer su intervención. Así, con firmeza, no gritándole, ¿no? Ni manoteando. Pero usted primero respira profundo para que no pierda el control. ¿Listo, Joan? Listo, profe, muchas gracias. Ok, habilidades, mire, ahí está. ¿Qué habilidades requiere en este momento? Comunicación, experta en comunicación. Comunicación clara, sencilla, directa. Que ellos le entiendan, no enrede, no sea tan largo en la explicación, pero tampoco tan corto que no le entiendan. O sea, equilibrado, ¿ya? Que usted vea que ellos la están prestando atención, o sea, usted los enganchó. Eso es lo más importante, engancharlos. Dar empatía es respeto, ¿no? Aceptación, legitimidad y controlar las emociones. ¿Por qué controlar las emociones? Porque es posible que en ese momento, cuando se vean, usted tiene que aprender si el conflicto ha sido manejado bien o mal, si está escalonado. Eso se nota desde el comienzo. ¿Se acuerda que uno de los roles que yo le dije que debe tener el conciliador es el de observador? ¿Por qué? Porque ustedes No, espéranos un momento que debe ser que a la doctora Alba Luz se le cayó el internet. Ya estamos tratando de comunicarnos con ella.
Ya unos minutos, por favor, que estamos tratando de conectar a la doctora Alberto, que se quedó sin internet. Vale. Hola, doctora. Sandra, ¿ya? ¿Me escuchan? Ya, sí, señora. Bueno, me disculpan, pero no sé por qué me quedé sin internet. Vamos en la siguiente, ahí, vamos ahí. Eso. Lo importante es que todos me escuchen bien, ¿sí me escuchan? Bueno, como les decía, ahí termina la etapa de apertura y entonces nos vamos a identificar el conflicto. ¿Por qué identificar el conflicto? Porque hasta el momento nosotros solo tenemos una visión de la solicitud, lo que nos trae la solicitud. En la solicitud nos dice el punto de vista del solicitante, del convocante. Eso no es conocer el conflicto. Por eso el objetivo de esta etapa es identificar y redefinir el conflicto. Es decir, mirar realmente cuáles son las causas, cuáles son las barreras, cuáles son las consecuencias, qué es lo que tiene separado a las personas, por qué no han podido solucionar el problema. Y mientras tanto, como es el momento de dar la palabra, eso ayuda a otro objetivo que es consolidar la confianza. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona siente que tiene un espacio en el cual puede expresar sus inconformidades, sus rabias, el por qué no ha solucionado, qué fue lo que pasó, eso le ayuda a generar confianza en que realmente ese mecanismo de la conciliación le es útil, le es benéfico. Y adicionalmente, eso va unido a fomentar la comunicación. ¿Por qué? Porque ambos van a hablar, ¿ya? De tal manera que cuando usted identifique el conflicto, puede diseñar una estrategia de conciliación de pronto diferente. Me explico. Si yo veo que el asunto es mucho más enredado, entonces yo tengo que redoblar, tengo que hacer énfasis en el beneficio de la conciliación. Esa va a ser una estrategia que yo voy a utilizar, ¿sí? Voy a tener que utilizar las reuniones privadas, que la vamos a hablar al final. Luego, esto nos va a permitir identificarlo, redefinirlo. Y en este momento ustedes ya no son los protagonistas, sino son los conciliantes, son las personas, porque aquí van a hablar son las personas. Entonces, ¿qué actividad deben hacer? Entonces, la actividad es recoger y analizar la información. Es decir, vamos a la palabra, ¿ya? Definir el conflicto y diseñar una estrategia de conciliación. Pero voy a decirles qué se hace. Quedamos en que yo establecí las reglas de juego en la etapa de apertura, ¿no? Entonces les digo, se comprometen, está claro, qué es la conciliación, qué es lo que vamos a hacer, cómo la vamos a hacer. Entonces todos dicen sí. Digo, bueno, como les dije, voy a empezar a dar la palabra. Pues vamos a empezar por el señor, por la señora Blanca Cifuentes. Doña Blanca, usted es la parte convocante, entonces de una manera clara, de una manera concreta, ya nos pasó una solicitud de conciliación, pero me gustaría escucharla de usted. ¿Qué fue lo que pasó? Ojo, no qué quiere, pilas con eso, le estoy hablando a los estudiantes. No es que quiere, porque ese que quiere es en la siguiente etapa, que es la negociación. Hasta ahora vamos a conocer la situación. Pero se llama identificación del conflicto. Vamos a conocer la situación. Entonces, por esa razón, yo les digo que cuál es el asunto, cuáles son los hechos que nos convocan hoy acá. Cuéntenos con sus palabras. Y entonces le damos la palabra.
Va exponiendo, mire, esto pasó, y esto, y va diciendo. Cuando ha intervenido, ¿se acuerda que ustedes tienen unas preguntas que llevan ahí en la agenda? Bueno, es el momento de formularlas. Es posible que no tenga que formular ninguna de esas 5 o 10 preguntas que hizo. ¿Por qué? Porque ella, la persona en la medida que va interviniendo, pues, en la medida que está interviniendo, pues, ahí se las está resolviendo. De pronto surgen nuevas dudas. Ahí sí ya le corresponde a usted mirar, ¿la va preguntando de una vez o la va preguntando poco a poco o cuando al final lo hace? Eso ya se lo dejo a ustedes, como se sientan más cómodos, como creen ustedes que entiendan mejor, porque al fin y al cabo usted como conciliador es el que lo va a entender. El conflicto lo tiene que entender para poder solucionar el problema. Y a continuación le da la palabra al otro. Bueno, ya hemos escuchado a la señora Blanca Cifuentes, entonces, señor Ernesto Pérez, don Ernesto Pérez, lo escuchamos de una manera también sencilla, clara, nos dice qué fue lo que pasó, cuál es el asunto, cuál es esa mirada que usted tiene, ese punto de vista sobre lo que nos acaba de exponer la señora Blanca. Y así, y él empieza a hablar, usted igual pregunta, puede preguntar al final. Cuando ahí es donde pueden presentarse eventos críticos porque empiezan a confrontarse, les olvida y entonces el otro interpela. No, eso no es cierto, lo que está hablando no es cierto, eso es mentira. Mire, como siempre, siempre mentira. Y entonces nos toca calmar, decirle recuerde las reglas de juego que establecimos al comienzo, guarden silencio, respetuoso. Y ahora, yo utilizo una estrategia que es el parafraseo o la retroalimentación, porque estamos en la etapa, ya vamos a estar interactivos. Entonces, yo les digo, bueno, señora Blanca, yo le he entendido hasta acá esto y esto, al señor Julaneta le he entendido esto. ¿Es correcto? Lo que les entendí a usted, sí. El parafraseo es decir con nuestras palabras lo que entendieron. A mí me gusta utilizarlo cuando veo que es conveniente, que está largo, que es de pronto un conflicto más complejo. Cuando es sencillo, la verdad no se necesita. Sandrita, ¿me pasa la siguiente o yo la puedo pasar acá? No. Ah, ya tengo internet, Sandra. Ya tengo internet. Listo. Sí. Pero lo tengo muy pequeño, no sé, me da miedo. Terminemos Listo, tranquilo. Listo, terminemos identificación del conflicto. Sí, cuando ya suba, bien, acá le digo. Listo. Bueno, ¿qué habilidades se requiere? Se requiere comunicación, se requiere del conciliador la capacidad de aceptación, aceptar lo que viene y saberlo manejar, comprender y tener una percepción adecuada. Me explico qué es eso. De pronto cuando uno va leyendo la solicitud, uno se toma una idea, uno empieza a suponer o tiene percepción de esa realidad determinada. En el momento en que estamos escuchando a ambos, debemos obligatoriamente confrontar esa percepción con la realidad. Nunca nos vamos a negociar bajo supuestos. No suponga. Usted le corresponde mirar como dice, cuál es la verdad verdadera, pero ahí cuál es la realidad de los hechos. Identificar bien el conflicto. Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues que usted tiene ya claridad cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias que les ha traído a las partes sobre esa controversia. Ojalá pudiera llegar hasta haber captado los intereses de cada uno y sus necesidades, porque los acuerdos van apuntando a satisfacer los intereses y las necesidades de los conciliantes. Si usted yo tengo la necesidad de que me desocupen el inmueble porque es que yo voy a ir a vivir allá, entonces ya sé, tengo claro el interés del uno, ya saber qué es, que me paguen tanto porque necesito. El otro, el interés es, yo tengo la necesidad de que me den plazo porque no tengo el dinero suficiente y realmente necesito este espacio, este momento, esta conciliación, aprovecho para que me den un plazo porque si no me voy a morir, no tengo el dinero suficiente. ¿Sí ve? O sea, mirar los intereses y las necesidades de cada uno, las percepciones que cada uno tiene del otro, ojalá se aclaren ahí en ese momento. Y finalmente,
es el momento oportuno para mejorar los estados de ánimo. Y esa es identificación. No sé si tengan palabra, no sé si tengan preguntas al respecto. Si no tienen, pasamos a la siguiente. ¿O sí? No, profe, hasta el momento. ¿Escuché? ¿Que no, profe? No, profe, Bueno, todo listo. claro. Entonces, Sandrita, pase a la siguiente. Entonces, entramos a la columna vertebral, lo que es la negociación mediada. ¿Por qué mediada? Porque va a estar el conciliador. Él va a mediar en la negociación, pero se llama negociación mediada. ¿Qué es la negociación? La negociación es todo un proceso también de etapas, también de momentos secuenciales que se unen para que las personas que tienen unos objetivos, a veces intereses contrapuestos, puedan llegar a un acuerdo. Esa es la negociación. Es todo un proceso también, un proceso donde cada uno va a disponer de lo que puede disponer en aras de llegar al acuerdo. Entonces, usted le da un poquito y usted también da otro poquito y así nos vamos acercando. Y la negociación, les decía, todo se concentra en ello. Es una de los, digamos, como los puntos claves de la negociación es concentrarnos en el problema y no tanto digamos, en los puntos coincidentes. Vamos a buscar puntos coincidentes, que hay algo que los debe unir a las personas, algo, la paz, la tranquilidad, el restablecer una relación vinculante, ¿me entiende? Hay algo que usted debe percibir para negociar. Entonces, el objetivo de esta etapa, pues, es negociar y formular posibles opciones, definir el acuerdo. Eso es básicamente, por eso ahí se nos va a ir todo. En otros momentos también a esta etapa la llaman etapa interactiva. ¿Por qué? Porque es el momento de interactuar. Entonces, a ver, les resumo. Primero, el conciliador fue el que habló porque es el que saluda, da la bienvenida, presenta las partes, explica la conciliación y las reglas de juego. En la segunda etapa, que es identificación del conflicto, son las partes, son las que intervienen en orden. En el orden que le da el conciliador, le va dando la palabra a cada uno. Entonces son ellos los que hablan, los que intervienen, exponiendo hechos, ojo, exponiendo hechos, exponiendo la situación, lo que pasó. Por eso uno cuando se le dirige a ellos, por favor, díganos las situaciones, pónganos de una manera clara, breve, sencilla, cuál es la situación que nos ha convocado, qué fue lo que pasó, cuál es la situación. ¿Sí ve? Uno los mete en el cuento de los hechos. Y ahí sí empezamos. Y ya en esta etapa de negociación interactivas, todos hablamos, o sea, todos interactivos, pero ya nos concentramos en las pretensiones, en las propuestas. Por eso debemos ambientar la negociación, es decir, entonces yo les digo, bueno, ya nos hemos escuchado, yo les he entendido esto, o les hago un resumen de lo que vi que la persona le arrendó un local comercial, que el local comercial por un año, que el arrendatario realmente era para poner una floristería y finalmente terminó abriendo una discoteca, un bar, que le cambió la destinación. Eso es lo que he escuchado de ustedes, ¿es correcto? En esto el señor, entonces ahora sí expónganos, señor arrendador, cuénteme qué es lo que pretende. Entonces, aquí es el momento de irnos a las pretensiones. Entonces, le damos la palabra al convocante para que él nos diga qué es lo que pretende con esta conciliación, cuáles son sus aspiraciones, qué quiere lograr, a qué quiere llegar. Entonces, ahí, después de él intervenir, entonces le damos la palabra al convocado para que diga qué nos trae a esta mesa de negociación, qué propuestas, qué ofertas, después de saber realmente lo que la señora Blanca pretende, usted qué nos trae. Y ahí, pero antes de eso, dice, les invito a que tengan el mejor ánimo conciliatorio, recuerden la importancia de aprovechar este momento para que solucionen la controversia, el problema o las dificultades que traen. Y empezamos a desarrollar toda la negociación, ejecutamos las estrategias
Y dentro de las estrategias está, por ejemplo, formular opciones. Entonces dice, bueno, respecto a esto estamos acercándonos. Realmente el señor está pidiendo unos plazos. Señora, usted después de haber escuchado al señor sabe que acaba de conseguir un nuevo trabajo, que le podría proponer. Él tiene interés, nos está diciendo que tiene interés en pagarle a usted la deuda, pero requiere un plazo. Hay posibilidades de que usted le conceda el plazo y no como lo que pretende en este momento, que es el pago inmediato. Piénselo, mire, revise. ¿Sí ve? Entonces empezamos a hacer unas preguntas, pero son preguntas reflexivas, preguntas que lleven a la posibilidad de alcanzar unas fórmulas, ¿sí? Unos caminos, unas opciones, unas alternativas. Y una estrategia de negociación en lluvia de ideas. Bueno, está bien, entonces le voy a dar 2 meses. El otro dice, no, pero es que 2 meses no. Yo le dije, dígame, haciendo un esfuerzo, ¿cuánto es lo máximo que podría usted realmente pagar la deuda? No, deme, la otra vez me dijo un señor, 5 años de a 20,000 pesos. Pero eso se puede dar, ¿no? 5 años de 20,000 pesos. No, hagámoslo más racional, miremos de verdad si se puede, podría hacer usted un crédito, podría usted, a qué se dedica, qué hace, y empezamos a mirar y a auscultar opciones de solución. Ahí, si hay varias opciones, pues escogemos la más conveniente. Yo utilizo a veces en este momento unas reuniones privadas, reuniones particulares para realmente poder preguntar, auscultar hasta dónde sería, en negociación se habla de techos y pisos, entonces hasta dónde sería lo máximo y hasta dónde sería lo menos. Y empezamos toda la negociación, empezamos a mirar. Para eso requerimos unas actividades, Sandrita, unas habilidades, la siguiente. Las habilidades. Entonces, ¿qué habilidades necesitamos, señor conciliador? Pues dirigir el proceso, ser negociador, ser persuasivo, porque a veces da uno la palabra y dice, no tengo ninguna fórmula, realmente no me interesa negociar. Es posible que le salgan con eso, entonces usted insiste, le dice los beneficios y ya, insiste hasta cierto punto, no obliga, jamás uno debe obligar. Entonces hay que orientar, hay que ser creativo, porque si realmente no tienen fórmulas ellos o se agotaron las fórmulas, le corresponde, es obligación, nos exige la ley a que el conciliador debe proponer una fórmula de solución que usted lleva. Para eso usted hizo una agenda y usted miró y llevó las posibilidades. Y el resultado es lograr la negociación. Eso es todo. Y lograr la negociación es pues decidir cuál fue la mejor opción, porque nos vamos a hacer el acuerdo. Y ahí básicamente ya nos vamos a la última, Sandrita, que es el cierre. Sandra, la siguiente. El cierre. Finalmente, en el cierre tiene varios momentos. Profe, qué pena. Sí. Una consultica. Con respecto a, en el momento de que se dé la oportunidad de hablar en privado con cada una de las partes, o sea, ¿lo puedo hacer con una sola parte o lo tengo que hacer con las dos de forma privada? Ahora les explico es la siguiente diapositiva, ¿oyó? Ahora les digo Okay. Bien. Les decía que el cierre tiene varios momentos. Un momento es hacer el acuerdo, pero antes de que ustedes empiecen a redactar, debe formalizar. Señora Blanca, aquí el señor Ernesto se va a comprometer a pagar 100 pesos. Y lo va a hacer el día tal, de tal manera, a tal hora y de esta manera. ¿Es correcto? Sí. Bueno, listo. Entonces estoy aclarando. Va a decir, no, realmente no es el 26 de noviembre, porque es que el 26 de noviembre es un domingo. Estoy mirando aquí el almanaque. Entonces lo podíamos dejar para el 27. ¿Sí ve? Vamos aclarando y rectificando. Y procedemos a redactar el acta. Y ahí sí, ya redactada el acta, ya leída, se procede a la firma, porque ese es uno de los requisitos del acta, de acuerdo a la ley 2220. Hay que firmar el acta. Cuando estamos en la virtual, eso depende de los lineamientos o de las políticas del centro, porque
la mandamos por correo y que ellos lo aprueben por correo inmediatamente. O yo lo que hago es grabarla y leerla, leer y grabar la lectura y les pregunto a viva voz, señora Blanca Cifuentes, ¿aprueba el acuerdo? Sí, señora. Señor Ernesto Pérez, ¿aprueba el acuerdo? Sí, y ya, con eso quedó grabado y ese para nosotros es suficiente como para llenar el consentimiento del acta. Y si es presencial, pues se firman, se van a firmar todos. En este momento, ojo, en este momento, cuando después de que esté firmado el acta, recuerden, ¿no? Cuando estén firmando el acta, decirles, si ya la hayan firmado, decirles bien, el acta va a ingresar al registro, un registro en el SICAC que tiene el ministerio, es un sistema de información y a vuelta del correo, al correo de ustedes, se les va a entregar copia del mismo o vienen a este centro y la reclaman. Eso depende de las pautas que tenga el centro, ¿no? Hay que averiguar si la mandan por correo o si tienen que ir las personas a reclamarla. Y finalmente, dar las gracias, decirle gracias, recuerda la importancia del cumplimiento de las obligaciones que se plasmaron, el asunto ya quedó solucionado, como se los indiqué al comienzo. Y se da las gracias y hasta luego, que tengan una feliz tarde. Y ahí termina realmente el proceso, es muy sencillo, porque las etapas son lógicas, tienen un orden lógico, ¿sí? Pero si ustedes las hacen en orden, de verdad que sí, nos va a dar provecho. Y Sandra, miramos la última, que es las reuniones privadas. Ya, bueno, esa, ya lo otro ya se los dije ahí. Y las reuniones privadas, sí, lo que les decía, tienen que tener dos objetivos básicos, dos condiciones. Objetivos son diferentes. Dos condiciones y es la neutralidad. Y esta es la pregunta que usted me hacía hace un momento. Yo no me puedo reunir con uno y no con el otro. O sea, si yo voy a apelar a esta estrategia, tengo que reunirme con los dos. Si no tiene necesidad de reunirme con los dos, no lo haga. No lo haga con uno solo porque pierde neutralidad. No es que la pierda, es que la otra persona va a decir, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hablan en privado y para qué hablan en privado? No. Entonces, hágalo con los dos. Y segundo, es confidencial. O sea, confidencial, ¿por qué? Porque usted en privado le está diciendo, dígame una cosa, ¿usted realmente a qué se dedica? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que pueda conseguir un dinero mucho más antes que esto? No, es que imagínese que ti. Entonces, todo lo que le vayan a decir en la reunión privada es confidencial y usted se lo dice de entrada. Mire, esto es confidencial, pueden hablar tranquilamente, no se está grabando. Si usted me autoriza decirlo, lo digo. Si consideramos, evaluamos la posibilidad de que eso que usted me está diciendo me parece súper importante y con eso nos ayudamos a llegar al acuerdo. ¿Está claro lo que les dije? Entonces, neutralidad y confidencialidad. Por eso no es que se usen mucho. Yo las he utilizado, pero no siempre. ¿Por qué? Porque cuando veo que es necesario y se puede usar en cualquier parte, en cualquiera, mire, para obtener información. Estamos en la etapa de identificación del conflicto y hay algo como que no, como que me hace falta, como que necesito que me expliquen más. Yo solicito y digo, me voy a reunir por separado con cada uno de ustedes. Por separado es que me salgo de la sala con la persona o invito a la persona que salga, me espere en el pasillo mientras yo continúo con él y después intercambiamos. Me sirve en negociación para descubrir intereses, para descubrir opciones, para poder decir, mire, yo voy a plantear, yo les digo, mire, yo tengo esta fórmula, ¿es viable? ¿Hasta qué punto? No, doctora, es que definitivamente es que un año es demasiado, yo no puedo porque realmente tal. Entonces podríamos hablar de 6 meses, ¿sí ve? Entonces me ayuda a darle la solución. ¿Listo? Y para calmar ánimos, alguien me decía al comienzo, creo que fue ya, alguien me decía al comienzo, y si pelean mucho, esta es una manera, si se alborotan y empiezan a pelear y como que veo que sale, paro y me reúno con cada uno y les digo, no, ustedes me van a permitir continuar con la conciliación o la terminamos. ¿Sí ve? Eso también me sirve para calmar emociones. Pero por lo general no es que sea tan usada, ¿no? Solo en casos así extremos que ustedes vean la necesidad. Y listo, Sandrita. Ahí ya terminamos.
Joan, preguntaba algo, veo que tiene la mano alzada. Sí. Profe, ¿en qué casos ha utilizado usted esa técnica de las reuniones privadas? En todas las ¿Qué? 5. En todas las 5. Yo llevo 25 años, pues se la he usado muchas veces en varias, pero no es recurrente, no es hacerlas cada rato, no, y no hacerlas siempre, a veces no se necesita. Una vez la utilicé porque no entendía bien el caso, la verdad no entendía, era una cosa de una carretera que habían hecho en unas fincas y yo decía, ¿por qué la pelea por esa carretera, ese camino que hay en el fondo? ¿Por qué? Si a mí me parece buenísimo, o sea, a mí me parecía que no era para pelea, entonces dije, debe haber algo que yo todavía no entiendo. Entonces suspendí y para eso, ¿para qué la necesité? Para adquirir información. Me dijeron que es que eso, en esas carreteras, eso se llaman, son como vías veredales, ¿me entiende? En esas vías veredales el haberlo hecho así implica más costos y ellos no tenían por qué pagar los más costos cuando realmente tenía que ser la mitad. Y ahí me explicaron, o sea, eso lo entendí una vez porque realmente era un asunto donde está involucrada una familia y eso se agarraron a pelear. Era una pelea terrible, el que más gritaba. Y yo dije, no, aquí el que más grite es el que gana, no puedo, yo no me puedo poner a gritar. Entonces me quedé callada un rato, los miré, me paré, obviamente, y les dije, vamos a suspender la audiencia, me voy a reunir por separado con ustedes. Y me separé con ustedes y a cada uno, a cada parte, porque eran varios integrantes de cada parte, les hice el compromiso, ¿me van a dejar continuar o entramos y terminamos? Y no hay acuerdo, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, esa la utilicé. Y para eso, y para la negociación, cuando esa es la que más uso, realmente la que más se utiliza en negociación para auscultar posibilidades, si la propuesta mía vale, si realmente o la persona está muy reacia y le digo, para eso. Profe, y cuando usted hace esto, suspende la audiencia de conciliación y usa la reunión privada, ¿usted tiene que reunirse con las dos partes o solo con la que a usted le interesa, No. como por ejemplo? Reuniones privadas es reunirme por separado. Por separado, sí. Claro, por separado, pero tengo que primero con usted, con la parte convocante, hablo y después me voy con la parte convocada. Entonces, por eso le digo, me quedo en la sala e invito a que se retiren a otra sala o yo me salgo con la parte a otra sala. Pero me tengo que reunir con las dos, pero por separado. Ok, profe, listo. Gracias por la grabación. Sandrita, yo creo que ya podemos, ya empezamos ¿qué? Nos vamos a reunir, irnos a las... ¿A las salas? Sí. Listo. Pero entonces el problema es que tengo que entrar ya estoy en el computador, en el grande. Sí. Pero aquí tengo que cerrar, como lo tengo con el de la cámara, ¿cierro la sesión? Sí, sí, señora. Y después usted me la abre. Sí, tranquila. Entonces la cierro, ¿sí? Sí, sí, señora. Ok. ¿Está seguro si cierro la sesión? Me da angustia. Porque es que ahí son mis audiencias. Listo, la cerré. Y ahora me voy a... Profe, qué pena, ¿me estás escuchando? ¿Quién? ¿Andrés? ¿Andrés? Profe, es para comentarle, no sé si se acuerda usted esta mañana que le comenté que teníamos, pues que tengo un parcial. Ay, usted sí, usted tiene que ir a las 4. No hay problema, Andrés. Después me escribe y yo le pongo un trabajo. Profe, yo le estaba alzando la mano para lo mismo. Yo veo la misma clase con Andrés. Entonces, ¿será que nos podemos retirar y yo le escribo los dos, para ver? Listo, entre los dos. Ok. Creo que Andrés Parra también. Somos los tres. Bueno. Sí, entonces, si quiere, nosotros hacemos algo entre los tres, profe. Qué pena. Sí, señor. Tranquila. Gracias. Chao. Sí. Sandrita, me voy a Becerra, el O365. Sí, señora. 365 arroba o 365.net. Sí, sí. Mientras tanto, yo voy aquí hablando con los estudiantes, ¿le parece, doctora? Sí, vamos adelantando. Bueno, entonces, ustedes ya tienen abierto su Teams, ya les reviso aquí. Veo a Karen que entró como invitada. Solo Karen.
Karen, deberías intentar abrir con tu usuario de O365, tal como lo anunciamos el día de la inducción, para que puedas tener acceso a los equipos. ¿Listo? Ya cada uno de los líderes puede ir ingresando aquí en su Teams, en la otra ventana, no en la de la videoconferencia, sino en la otra, y darle clic en equipos, y se buscan la tarjetica de módulo de entrenamiento, y acá en canales les va a ir apareciendo cada uno de los equipos. ¿Listo? Para que le vayan dando clic a cada uno de esos, y aquí si es del grupo 1, entonces le dan clic en el grupo 1, igual solo les va a aparecer el grupo al que pertenecen, y aquí en la parte de arriba, superior derecha, aparece reunirse. Solo el líder del equipo da clic en reunirse. Cuando dan clic en reunirse, él se va a ir a otra sala y les va a aparecer a los demás esta barrita azul, y le dan clic en este botón que dice unirse. Y de esa manera todos van a poder estar en la misma sala, cada uno de los equipos. Ahí, Disculpa, Valentina. Sandra, Ah, una Sí, señora. pregunta. Sí, Es que señora. nuestro líder, el de Valentina y el de Valentina Lozano y el de Valentina Vesga no está, que es Esteban. No, no importa. Entre ustedes dicen quién va Cualquiera. a convocar y ya. Solo es que Ah, una vale. persona del grupo convoque. Si todas Listo. convocan, van a quedar en salas diferentes. Vale, listo, gracias. ¿Quién es el del Sandrita, me grupo toca 4? Perdónenme. desconectarme. Buenas. Listo, doctora, yo la espero acá, tranquila. O sea, porque aquí me está diciendo, ya está en esta reunión con otro dispositivo. Dígale Así- transferir. transferir a este dispositivo. Ok. Sí, señor. Ya hay 16 personas, unirme ahora. Listo, Sandra, la pregunta es que doctora. la líder del grupo 4 creo que tampoco está. Tranquilo, uno de ustedes decide, o sea, dice yo voy a activar y listo. Solo la idea es que uno solo sea el que convoque, porque si todos le dan en la camarita, les van a aparecer muchas reuniones y cada uno va a estar en una sala diferente, y no es la idea. La idea es que todos estén en la misma sala. Entonces Listo, uno entonces solo yo lo hago el convoca. grupo 4. Listo. Eso, compañera, eso. Sandra, a mí no Sandra, me otra sale la cosa. opción de equipos en la barra izquierda. ¿Cómo? No me sale la opción de equipos en la barra izquierda. O sea, así Mira, como te sale a ti. sí, abres no la ventana de la videoconferencia, sino la otra. Si no te está saliendo, dale buscar o a Teams, acá en la parte de abajo le das Teams, y él te abre esta ventana donde está que el chat, que la campanita, que el calendario, y ahí encuentras equipos. Ya veo ninguno de los equipos. Bueno, el equipo número 4 ya hizo la gestión. Sandra, nos Ya salimos de están. aquí. Sí, ustedes se van para allá, ya terminan, digamos, aquí ya no necesitan volver, ya trabajan ahí en los equipos, y la doctora Albaluz va a estar rotando por cada uno de los equipos, ¿listo? Viendo el trabajo que Listo. ya ustedes